¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal llamado Un Puente hacia Jesús, dedicado precisamente para Dios, y que toda la gloria sea para Él. Vamos a hablar de dones, de por qué Dios permite ciertas cosas y del suicidio. Y para eso he invitado aquí al hermano Lisardo, que es obrero de la iglesia de Torrijos y lleva 26 años en el Evangelio. Y nos va a contestar amablemente a todas estas cuestiones y a muchas más. Por lo tanto, Lisardo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, que Dios te bendiga mucho. Gracias igualmente. Que Dios bendiga a todos los que están detrás de las redes. Y nada, vamos a intentar de responder a todas las cuestiones siempre de la humilde opinión e intentar que sea claro, sea conciso y que sea eficaz para que a muchos de los que hablemos este tema pues le pueda servir para bendición, para sus vidas y para su día a diario. Así es y así será. Lisardo, mira, por orden, también te haré otras preguntas, como he hecho esa observación antes, colindantes a estos mismos temas, que son tres principales y fundamentales. Y en esta misma secuencia, comencemos con los dones. Los dones, ¿y por qué? Yo te propuse estos temas. ¿Por qué? Digo, voy a responder yo ahora. Los dones están muy mal entendidos. Hay muchas personas dedicadas de forma profesional, en multitud de ocasiones, que dicen y aseguran que te pueden despertar, según su voluntad, muchos dones y que los tenemos de forma innata, que nacemos con ellos. Y en cierto momento de tu vida los evolucionas, los desarrollas, los estudias y los ejerces. ¿Qué es un don y qué opinas, qué piensas, según la sabiduría que ha dado el Señor, de esto que te acabo de decir? Vale. A ver, es verdad que con el tiempo vas adquiriendo pues sabiduría, porque también vas tratando con hombres y mujeres que llevan mucho más años en madurez, en haber tenido experiencias con el Señor, y eso pues te hace madurar. Pero lo que sí que vamos a hablar, además de algo personales, cosas personales nuestras, pero sí tenemos que basar todo esto en la Biblia. Amén. Porque de aquí sale todo, pero no todo lo que sacamos de aquí puede ser correcto o no. Entonces siempre lo que tenemos que hablar de que todo lo que se hable de los dones o de cualquier otro tema que tenga que ver con la palabra tiene que estar muy ceñido a ella, porque si no, no sirve. ¿Qué es un don? Pues un don es una capacidad, podemos decir así, una capacidad dada por gracia, porque la da Dios a la persona, que es algo sobrenatural. Por lo tanto, si lo da Dios, ya no lo puedo gestionar yo como yo quiera. Es ciertamente que me lo da Dios, pero no me lo da para mi propia utilidad, o para mi propio beneficio, o para utilizarlo conforme a mi voluntad. Es verdad que Dios da y reparte dones como quiere, pero es algo que Dios te da, o sea, una capacidad sobrenatural, porque realmente un don es algo sobrenatural. Por ejemplo, sanar a un enfermo es algo sobrenatural. No estoy hablando con medios farmacéuticos, médicos, no. Hablo por medios divinos, por imposición de manos, por una palabra, ¿de acuerdo? Porque no solamente Jesús sanaba con la imposición de manos. De hecho, al siervo del centurión, el mismo centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y no estaba ni en su casa. Entonces, es una capacidad que Dios da al hombre conforme a su voluntad, porque así lo quiere Dios y Dios conoce a la persona que se lo puede dar. Entonces, no es por voluntad humana, ni lo traigo por voluntad humana, lo da Dios. El Espíritu Santo da los dones, el Señor Jesucristo da los ministerios y luego es Padre. Hay operaciones que lo habla en 1 Corintios, capítulo 12, libro de Romanos, capítulo 12, Efesios 4. Hay varios lugares donde en la Biblia podemos encontrar esta baraja de dones y de ministerios y de operaciones que Dios da. Entonces, podemos decir que un don es una capacidad sobrenatural que Dios da a una persona para el servicio de su obra. Sobrenatural. Sobrenatural. Definición de sobrenatural en este caso. Pues simplemente que está por encima de lo natural. Por ejemplo, yo voy al hospital cuando tengo un dolor de cabeza y me dan una pastilla, ¿de acuerdo? Pero si me dicen que tengo por ejemplo, una enfermedad como un cáncer, que hoy en día es una enfermedad súper común, terminal, metástasis,
Te dan un medicamento, pero no produce nada, porque la metástasis va por todo el cuerpo. Pero hay veces que Dios tiene a hombres que los ha dado ese don, no que lo utilizan a su voluntad, sino que ha sido dado por Dios y por ejemplo, por una oración, por imposición de manos, esa persona queda limpia. De hecho, hay mucha gente que ha sanado, han tenido sus informes médicos donde han certificado esa enfermedad, la no curación, y sí se han sanado por mediación de personas que tienen el don, por ejemplo, de sanidad, o el don de discernimiento de espíritus, el don de fe, el don de palabra. Hay personas que tienen un don para llegar a las personas porque Dios les ha dado una facilidad de comprender las escrituras tremenda. Son dones que Dios da, que no son a voluntad de hombre, sino a voluntad de Dios. Por lo tanto, y tirando del ejemplo que has puesto de imposición de manos, no estamos hablando de Reiki, no estamos hablando de Kundalini, no estamos hablando de simplemente una imposición porque yo sano. Y además, yo sano porque el universo y la energía mundial me ha tratado de esta manera y a partir de mí te pongo las manos y ya te has curado. A ver, en primer lugar, vamos a poner una cosa que es lógica y vamos a hablar desde la lógica. Vamos a suponer que yo tengo el don de sanidad, yo, por no mencionar a nadie, ¿vale? Y resulta de que yo tengo la capacidad de yo atraer ese don y utilizarlo cuando yo quiera. Cuando a mí me da la gana, siempre que quiero, con quien quiero, y no me importa lo que sea porque tengo la capacidad de sanar cualquier que sea la enfermedad, ¿vale? Pregunto, ¿habría alguien en los hospitales sano? Segundo, ¿yo podría vivir con ese don? Creo que me podría casar hasta la propia muerte. Explico el porqué. Porque si yo tuviera ese don y yo pudiera ir sanando, mi nombre sería totalmente famoso, no, famosísimo. Hay médicos que son muy famosos, dependiendo de su característica y su especialidad. En traumatología, pues hay este médico que trata los huesos muy bien. Oncología, hay este médico que es en cirugía, ahí le llaman el doctor Milagro, el doctor Cavada. Sí. De planta rostros, de todo. Pero el que hace esto, o podría hacer esto a su voluntad, su fama sería mundial. La gente se me agolparía en mi casa, no descansaría, no dormiría, no podría comer, no tendría sosiego, porque la necesidad de una enfermedad produce el acercarse a la persona con ese agobio y esa necesidad de que le solucionen ese problema que el mundo no puede. Entonces, para que veamos que yo no puedo hacer eso a mi voluntad porque incluso para mí sería mal. Claro. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Y cuando digo tipo de personas, muchas de ellas no son conscientes de que están haciendo daño. Yo he conocido a personas muy agradables en su manera de ser, en su forma de ser, en su trato personal hacia los demás, que van de videntes. Algunos ya no tienen esa intención. Vamos a dejarlo ahí. No quiero tratar de prejuzgar ni juzgar. Ese no es el tema. Videntes, y te adivino. Y resulta que te va a pasar esto. Otras veces con las cartas. Pero resulta que te cojo un péndulo y va el sí, el no, ya no hablemos de la ouija. Pero eso yo creo que se deriva a otro tipo de sector. A otro sector que no conviene en este live. Videncia. El don de la profecía ve cosas que los demás no ven, pero no tiene nada que ver con la evidencia. No tiene que ver nada. La evidencia, luego, todos los videntes que vemos, por ejemplo, los más salen en televisión y tal, tenemos que darnos cuenta de la finalidad de ello. Es algo lucrativo. No buscan solamente lucrarse. Porque si sales en una televisión, te cuesta un dinero, es espacio público, y que tú vives de ello, lo lógico es que intente hacer lo posible para tú quedar satisfecho, porque cuanto más satisfecho quedes, mejor va a ser mi ganancia, ¿no? Es como ir a un restaurante. Si te sirven mal, no vuelves más. Eso es. Si te sirven bien, vas a volver. Acudes. Aunque a lo mejor la comida no sea la mejor, pero si la comida es buena y el trato es muy bueno, especialmente vuelves otra vez. Entonces, si yo te soluciono en parte porque te deja satisfecho, porque te he calmado la conciencia, porque te he hecho sentir un momento de paz en ese momento, porque he dado justamente en la tecla lo que tú estás sintiéndote mal, un pensamiento mal, un tiempo en la vida que no te está yendo bien, y yo parece como que te dejo un poquito satisfecho. Lógicamente, cuando vuelvas a tener otro problema, vas a acudir otra vez a mí. Y todo eso es un fin lucrativo. Sí. Con los dones no tiene que ver lo mismo. Mira, Jesús, el Señor, dice la Biblia que era tan famoso
que se enteraron que estaba en casa, dice, y le acudieron todos los enfermos, incluso los lunáticos, dice la Biblia, poseídos. Dice, y a todos los sanó. Pero el medio no era lucrativo, porque Jesús nunca menciona en la Biblia que le pagaran por sanar a nadie. Sin embargo, vemos otro caso en el libro de los Hechos, que hay un hombre que es Simón el Mago, que quería comprar el don de los apóstoles para él utilizar la impartición del Espíritu Santo como él vio. Comprarlo. Claro, lo compró para luego yo lucrarme. Hay otro ejemplo muy claro, que Pablo iba por una calle y una chica con espíritu de adivinación les iba ensalzando como siervos del Altísimo. Cansando a Pablo, reprende al espíritu de la muchacha y la libera. Y los dueños de esa esclava se enfadan con Pablo porque de ella sacaban mucho lucro. Se enriquecían con lo que esa niña sabía, con lo que ese espíritu de esa niña sabía. Al liberarla a Pablo, ellos se quedan sin el medio lucrativo. Cuando tú desenmascaras a una persona que se dedica a la evidencia, pues a mí me ha pasado, ¿eh? Yo en venidor desenmascaré en directo a un supuestamente evidente y supuestamente evidente por mediación de la palabra, por preguntas que le hice, y como no sabía cómo manipular, pues ya se puso agresivo, diciendo que me iba a enviar al diablo, que se me iba a aparecer por la noche, medios como para intimidar a la persona. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se quedó en evidencia. Eso me pasó en Benidorm, en el mirador de Benidorm, me pasó allí. ¿Se puso violento? Se puso violento, muy violento. Lo desnudaste. Total. Profesionalmente hablando. Por lo tanto, la gente que adivina y acierta, esa información, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? A ver, la gente que adivina, que supuestamente le llaman vidente, gente del tarot, cosas así, medium, todas esas cosas que hay, pues realmente no viene de un espíritu bueno. Más bien viene de un espíritu malo. Entendemos que los demonios, el diablo, no conoce el futuro, conoce el pasado. ¿Tú me puedes hablar de tu pasado? Perfectamente, ¿verdad? ¿Pero de tu futuro me puedes hablar? No. Pero hay veces que el enemigo, en este caso, acierta ciertas cosas por la conciencia de mi pasado. Luego ten en cuenta que son espíritus que también tienen poder. Y referente a lo que conocen, también actúan. Hay un refrán que dice, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Así es. Entonces, claro, es lo que te acabo de decir. El hombre que viene a una persona así, que viene con una desesperación, que viene con un problema, que viene con una intriga, y de repente esa persona da en aquello que él quiere buscar, automáticamente ya la has ganado. La tienes a tu merced. La dices, baila, baila, tírate al suelo, se tira al suelo. Porque le has hecho sentir en ese momento o le has dado lo que realmente venía buscando. Y cuando se lo das, ahí es donde viene el engaño del enemigo. ¿Ocurre algo? Antes de esta grabación te he contado un anhelo, un sueño y una necesidad, imperante de hecho, siempre y cuando Dios quiera, si quiere, que eso va por encima de todo, su voluntad, no la mía. Entonces, al contarte esto, la oscuridad, el enemigo, me ha escuchado, aunque Dios está aquí y lo puedo sentir. Gracias, Señor, por ello. ¿Cómo me puede afectar esta información que te he dado yo antes? Aunque tú eres un hermano maravilloso, tengo que decirlo, no quiero pelotearle, pero es lo que yo siento de este amigo y hermano en Cristo. ¿Qué sientes tú por haber pronunciado esa palabra? Yo te he dado una información de lo que quiere, de lo que a mí me gustaría que pasase en el futuro. Vale. Y el enemigo me ha escuchado, aunque Dios esté aquí, y con Dios nadie puede. ¿Qué puede pasarme? A ver, en realidad, si tienes una buena relación con Dios y vas buscando verdaderamente su voluntad, eso no quiere decir que tú no tengas planes, ni deseos, ni anhelos. Pero luego está en lo que Dios quiera. Si esto quieres enfocarlo para Dios, amén, y quieres que esto sea un medio de bendición para personas, para otras personas que nos ven, el enemigo no podrá actuar. Siempre intenta engañar, porque él es padre de mentira. Va a intentar con su sutileza engañarte y desviarte realmente del enfoque que tú tienes. Si tú pones a Dios por encima, dice la Biblia, hay muchos planes en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová prevalecerá sobre ellos. ¿Está diciendo que tú no tienes que tener planes? Sí, pero está diciendo, el propósito de Dios está por encima de todos mis planes. Amén. Si Dios te quiere llevar a un lugar y a un nivel más alto de esto que estás haciendo, no te preocupes, Dios te lo dará.
Hay una alabanza que dice, que cantaba el hermano Rayo, muy buena, dice, hay hombres que buscan cargos, pero hay cargos que buscan a los hombres. O sea, que cuando Dios quiere algo contigo, no te preocupes, que Él te lo dará y te pondrá en el lugar, como los dones que los da Dios, conforme a su voluntad. El Espíritu Santo dice que Él los da conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. ¿Es bueno pedirlos? Sí. ¿Es bueno anhelarlos? Sí. Incluso el apóstol Pablo nos enseña a anhelarlos, a quererlos, a pedirlos en oración. Luego está de Dios, en su omnisciencia y en su capacidad de conocernos, que nos los dé o no. ¿Por qué no los da? Porque eso que nos da no es para un lucro personal, sino que es para beneficio de su obra. ¿Has escuchado la palabra unción? Sí. La palabra unción mucha gente la tiene como algo místico. Pero la unción, cuando Dios a mí me lleva a pastorear, pues Dios me ha ungido para yo ser más eficaz en esa labor que Dios me ha encomendado. Esa es la unción. O sea, que si Dios te va a ungir para esto, te ungirá de tal forma que seas una persona muy eficaz para la misma labor que Él te ha encomendado. Por eso Dios te capacita con dones, con la unción, con su presencia, con características que en otras formas no se tienen. Hay disparidad de pensamiento con el don de lenguas. Los tienes, el don de lengua tienes el don. De vez en cuando a mí me sale el don de lenguas, de vez en cuando, porque últimamente no las hablo. Yo no quiero forzar algo que no me llega. Aquí quien manda es el Señor. ¿Qué es el don de lenguas y por qué esa disparidad? A ver. Disparidad de hay gente que dice que no. Sí. Es bueno pedir el don de lenguas, no es malo, al contrario, es bueno tenerlo. Cuando lo que confunden la gente es el don de lenguas, que hablamos de diversos lenguajes, pues el inglés, el alemán, el chino. En el día de Pentecostés estaban los discípulos y cuando se manifestó el Espíritu Santo sobre ellos, dice que había gente de todo tipo de lugares, de nacionalidades y de idiomas. Está hablando de idiomas. Pero el Espíritu Santo dio la capacidad a todos de entenderse unos a otros. Ahí vino la diferencia de la Torre de Babel. Todos se entendían, pero quisieron un propósito humano de llegar al cielo con su voluntad. Dijo Dios, así os confundo a todos. Ahora no os entendéis, pero sin embargo en el día de Pentecostés pasó lo diferente. No os entendéis ninguno porque habláis de todos idiomas diferentes, pero ahora por mi capacidad del Espíritu Santo vais a entenderos todos, aunque habléis idiomas diferentes. Pero luego está el hablar en lenguas, que es un idioma que se habla del Espíritu, que solamente entiende el Espíritu. Hay veces que ni siquiera el que lo entienda, a no ser que sea un intérprete de lenguas. Pero habla misterios entre Dios y el Espíritu. Habla misterios. Habla cosas que solamente conoce Dios. Pero la misma persona que habla en lenguas se va edificando, aunque no lo entienda. Pero dice el apóstol Pablo que es mejor hablar en lenguas cuando hay un intérprete, o bien sea el que habla en lenguas y sea intérprete, o que haya alguien en la iglesia que sea intérprete, y ese misterio se convierte en un idioma, para que tú me entiendas, en una profecía, que toda la iglesia es edificada. Porque yo hablo en lenguas, yo me edifico personalmente, pero si los demás no me entienden porque es un misterio, la iglesia se queda sin edificación. Pero si hay un intérprete, ese misterio se revela a toda la iglesia y la iglesia se edifica. Por eso dice el apóstol Pablo, hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice, pero mejor es que profeticéis. Porque es más importante que la iglesia sea edificada que al hablar en lenguas. La lengua me edifico yo. Por eso también dice el apóstol Pablo, dice que aunque él abunda en lengua, dice, prefiero hablar una palabra que entienda a todo el mundo, sobre todo hablando de evangelio, que no una palabra que solo me entienda yo o que ni siquiera entienda yo. Pero sí existe el don de lenguas. Por lo tanto, ¿por qué lo niegan? Sin acusar, aquí no hay plano acusatorio, pero sí he oído multitud de veces, no, es que el don de lengua no existe, eso no es bíblico. Vale, pues lo niegarán o bien por falta de experiencia, por falta de un buen conocimiento de las Escrituras, e inclusive por incredulidad, porque hay veces que, aunque yo vea una evidencia de algo, yo creo que no debo de creer. No solamente cuando una persona ve algo lo cree, hay veces que lo ve y aún viéndolo no lo cree, o incluso experimentando. Hay denominaciones que lo niegan. Sí, hay denominaciones que lo niegan. No quiero decir denominaciones, Exacto. pero lo niegan. Es cierto. Pero el don de lenguas existe y está vigente hoy en día en la iglesia.
Iba a cambiar de tema, pero al decirme esto, te formulo lo siguiente. ¿Cuántos dones hay? Es decir, ¿puedes nombrar algunos? Sí, a ver, en realidad, si hablamos de los dones, hablamos de los ministerios, como pues, también son dones, pero al fin y al cabo un don es un regalo de Dios, un regalo que Dios concede a una persona conforme a su voluntad. Si hablamos de los ministerios, hablamos de las operaciones de Dios y tal, empiezan por 7, otros dicen que hay más de 20, ciertamente en la Biblia hay muchos, está el don de fe, el don de profecía, el don de ciencia, de discernimiento de espíritu, de enseñanza, el don de lenguas. Hay mucha diversidad, están los ministerios, que es profeta, apóstol, evangelista, pastor, maestro, hay diversidad de operaciones que Dios hace. Entonces, desde Isaías, el libro de 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 12 del libro de Romanos, capítulo 4 del libro de Efesios, todo eso está lleno de los dones y las operaciones y ministerios del Señor. El Espíritu Santo abarca ciertos dones, que se le llaman dones del Espíritu, los ministerios que habla de cuando el Señor descienda a lo más profundo de la tierra y sube y cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, a uno les llama apóstoles, a otros les llamo profetas, a otros les llamo evangelistas, pastores y maestros. Y luego el Padre, también hablando en 1 Corintios capítulo 12, habla de que hay diversidad de operaciones producidas por Dios. ¿De acuerdo? Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Está hablando de operaciones que él hace y una diversidad de más cosas. Entonces, partiendo de esa base, posiblemente haya más de 20. Interesante. Todo buen cristiano, todos los cristianos que están en el orden, reconociendo que somos muy imperfectos, ¿tienen dones? ¿Don o dones? Al menos uno. Siendo imperfectos. Nosotros somos imperfectos. Totalmente. Pero un cristiano que está en el orden Sí. hace todo lo posible Sí. para estar con él. ¿Dios le da un don? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere. Claro. Volvemos a lo mismo. A ver, el tener un don no significa ser un cristiano... Atención, que esto es muy importante. Vamos a hablarlo en versión moderna, cristiano top. No hay cristiano top, ni supercristiano, nada. Gente que tiene una relación buena y hermosa con el Señor. Una relación en oración, tiene su ayuno, tiene una correcta relación con la palabra del Señor, tiene una asistencia continua a la iglesia. Posiblemente, claro que sí, Dios le puede regalar dones y más si ora con intensidad y con fervor, queriendo ciertos anhelos del Señor. Dios, son regalos, al fin y al cabo son regalos. Pero porque no tenga ningún don no significa que sea menos espiritual. De hecho, quiero decir algo. Sí, claro. No confundamos talento personal, talento innato, cuando yo nazco, que un don del Espíritu. Y tampoco podemos confundir que una persona que no tenga un don no significa que no sea una persona espiritual. De hecho, hay gente que no tiene ningún don y es súper espiritual. Porque te voy a decir una cosa, un don sin fruto no vale para nada. Explica esto un poco más. Vale. Todos los dones del Espíritu, todos sean ministerios, dones como lenguas, profecía, tal, si no están abarcados y su propósito o su iniciativa en ese sentido va lleno de amor, que es un fruto, no vale para nada. Por eso vemos a gente muy talentosa o incluso llenas de... 1 Corintios es una iglesia con todos los dones del Espíritu. Pero el apóstol Pablo dice, Corintios, no os puedo hablar como espirituales, os tengo que hablar como a carnales, como a niños fluctuantes. Porque aunque tenían todos los dones, pero no tenían fruto. Entonces, un cristiano maduro es un cristiano que tiene fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. De ahí luego sale el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un don sin fruto, al fin y al cabo, dice la Biblia, ¿de qué sirve que yo hable en lenguas? Que tenga toda la fe, que traslade los montes de un lado a otro, que dé mi cuerpo a quemar, que conozca todos los misterios. Si no tengo amor, de nada me vale. Entonces, todo el propósito de los dones es para el servicio de la iglesia y para beneficio de otros, pero tienen que estar motivados por el amor. Si no hay amor, No hay nada. el don no tiene efecto. Podrá tener efecto, pero realmente el don está involucrado a algo personal. Dice, algunos predican por vanagloria, otros predican por envidia, pero lo importante de la palabra es predicada.
El don es utilizado. En tu nombre sanamos. En tu nombre echábamos fuera demonios. En tu nombre predicábamos y la gente se convertía. Y el Señor dice, apartaros de mí, hacedores de maldad que no os conocéis. Pero ¿cómo es posible? Si hablas en lengua, si sanas a la gente, si predicas y la gente... Pero les dice, apartaros de mí, hacedores de maldad que nunca os conocí. Porque hay veces que confunde la gente un don y luego no lo tiene conforme algo de amor hacia otros, sino que lo hace personal, se lucra él, tiene un concepto diferente de lo que realmente la Biblia enseña sobre ello, y al final pasa como le pasó a Simón el Mago. Te pago el don, Pedro, yo lo recibo y lo utilizo e imparto el espíritu conforme yo quiero. Avaricia. Avaricia, egoísmo, orgullo, todo eso está en el hombre. Y si eso no es gestionado por el Espíritu Santo y te capacita, tú imagínate que por mencionar, me menciono yo me pongo a sanar a todo el mundo, la gente se convierte con mi palabra, pero realmente no estoy motivado por el amor de Dios a bendecir a las almas, a tratar a la gente, a sacar a la gente del mal, a que las personas se salven. Pues mi enfoque es diferente, mi enfoque es otro. No me vale. A la gente sí, porque recibe, pero para mí personalmente no. Está clarísimo. Está clarísimo. Siguiente tema, que es muy extenso. ¿Y a cuál mejor? Mira, me llega una imagen de hace 2 meses aproximadamente, iba yo por la calle, estaba en la ciudad donde nací, estoy viviendo en otro lugar, asisto a la iglesia de Torrijos, ahí estamos, de Toledo, y ya te digo, estaba por Ciudad Real, lo digo, y de repente me encuentro con un conocido más que un amigo, y me ve la cruz. ¿Qué pasa con la cruz? Que no sé qué, yo en esto no creo. Me la tocó, digo, bueno, déjame que yo... Y le hablé de un poquito de mi experiencia. Y entonces su irascibilidad no pudo soportar decir, si entonces Dios existiera, ¿cómo va a permitir hacer consentir que haya personas que nazcan con discapacidades, las guerras? Bueno, esto es muy típico, no es nada original mío. O que tú mañana me coges, me metas una cuchillada. Si hay un Dios, ¿por qué permite esto? Y yo dije, me retiré, Lisardo, no intenté hacer nada. Pero ¿cómo contestas tú a esto? A ver, es una pregunta muy típica de siempre. ¿Por qué, si Dios es tan bueno y es tan poderoso, por qué permite tanta maldad? Y ahora yo pregunto, a la pregunta tengo que formular una pregunta. ¿Mucha de la maldad es causa de Dios o es causa del hombre? Del hombre. Entonces, Dios nos ha creado con voluntad propia. Yo tengo la voluntad de poder decidir, libre albedrío, para que nos entendamos, y yo decido muchas veces. La Biblia dice que del corazón salen los pleitos, los celos, las disensiones, las guerras, todo eso nace del corazón. Es del hombre. Si Dios tuviera que, vamos a suponer, enjuiciarme a mí porque yo, por ejemplo, tengo un mal pensamiento de ti, vamos a poner que yo te critico a Alex por la calle porque Alex mira lo que hace, tal, porque es un engreído, te voy a poner verde. A mí me tendría que fulminar Dios, según el pensamiento de ese tipo de personas, ¿vale? Pero es que luego esas personas a lo mejor nos critican, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor tienen envidia. Y esa envidia también la tiene que juzgar el Señor. ¿Quién quedaría en la tierra? Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Además de que somos creados a su imagen y semejanza y que Dios nos ha dado libertad para poder escoger, cuando uno se aleja de Dios, la Biblia enseña que o cuando no conoce a Dios, está engañado por el enemigo. Sus ojos están cegados, dice la Biblia, porque el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres para que la luz del evangelio no les resplandezca. Entonces, cuando una persona es ajena a Dios, lo que ella cree es lo que piensa. ¿De acuerdo? Pero cuando uno se acerca a Dios, la venda se quita, ver la realidad, y la Biblia enseña que nos guía toda la verdad. Porque a veces creemos que estamos viendo la verdad y estamos viendo una mentira. Así es. Entonces, el hombre muchas veces provoca todo lo que estamos viendo en el mundo. Guerras. ¿Quién las provoca? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Las enfermedades. Por causa del pecado. Eso incluye el cáncer en los niños. Por causa del pecado. Otra cosa es... Esto también es muy tico, y perdóname. ¿Sí? Los niños fallecen de cáncer y nacen con esa enfermedad. Es decir, que estoy poniendo un copia-pega de lo que todo el mundo dice. Sí. A ver, hay veces que queremos intentar ser Dios. Y eso es imposible. Porque la Biblia dice que hay cosas que al hombre le han sido reveladas
y otras que no. Entonces, ¿qué culpa tiene un niño de que nazca y muera al mes si ese niño no ha pecado? Conscientemente. Conscientemente es realmente el pecado que te lleva a la condenación. El pecado que tú cometes conscientemente con conocimiento, pero un niño es inocente, tiene inocencia, no pecado. Verdaderamente venimos de arrastrar el pecado de Adán, por eso morimos, por eso enfermamos, porque a causa de ese pecado entró la enfermedad. Por genética también tenemos enfermedades. Lo que un niño tiene es porque el hombre anteriormente ha hecho cosas malas. Quiero decir, el cáncer... yo no soy doctor, ya me entiendes. Nace en multitud de veces por los alimentos. ¿Quién manipula los alimentos? Los hombres. Claro. Se producen más rápido, meten mucha química, tenemos radiación por todos los lados. Claro. Entonces, claro, eso genera en nuestro cuerpo, todo eso viene de nuestra naturaleza caída. Desde que Adán pecó, la Biblia lo enseña, el día que comieres ciertamente morirás. Y así fue. Entonces entró la muerte física, enfermedades, guerras, destrucción. No fuimos creados para enfermar, pero a causa del pecado sí produjo la enfermedad, produjo la muerte y muchas más cosas, como hemos estado hablando. Del corazón salen los pleitos. El primer asesinato, ¿cuándo se creó? Adán y Caín, Abel y Caín. Sí. ¿Había algún asesinato? ¿Le habían enseñado a Caín a matar? No, pero ya a causa del pecado en sus padres, eso ya degeneró la raza humana. Entonces, todo lo que nace, decimos que vamos a una evolución, no, vamos a una involución. Involución. Involución, porque no vamos a mejor, estamos yendo a peor. Es verdad que ahora volamos, ahora tenemos coches, ahora tenemos casas muy bien artesonadas, pero no evolucionamos. La evolución significa que vas a mejor. Nosotros, aunque tenemos medios muy buenos, pero vamos involucionando. De hecho, vivimos en una era moderna, pero todavía nos seguimos matando. Vivimos en una era informatizada, pero todavía hay gente que se aprieta botones y manda misiles a gente inocente. Entonces, ¿eso es evolución o involución? Entiendo. Entonces, eso nace desde la maldad del hombre. ¿Quién tiene la culpa de lo que pasa en la humanidad? El hombre. ¿Por qué? Porque Dios está continuamente creyendo que el hombre se acerque a él. Pero el hombre sigue continuo rechazando a Dios. Sí. Contra más rechazas a Dios, más te acercas al mal. No hay lugar intermedio. Como por ejemplo la Iglesia Católica, cuando muere alguien, dice, pues vamos al purgatorio y allí seguimos purgando nuestros pecados. No, no. En la purgación de nuestros pecados se produce en la tierra por mediación del arrepentimiento cuando te acercas a Dios. Dios te perdona, te mueres, te vas con Dios. No te mueres con Dios, te vas al infierno. No hay lugar intermedio. Purgatorio no, ¿verdad? No hay purgatorio. No existe el purgatorio. Si alguien me enseña en la Biblia que hay purgatorio, lo creeré. Nosotros somos evangelistas Pentecostales. pentecostales. ¿Qué significa? Realmente, cristiano significa seguidor de Jesús. Esto se nace del protestantismo. Pero también el punto de hablar de que somos pentecostales es porque habla del nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés. Ahí empezó todo. Como dice Piqué, ahí empezó todo. Pues desde ahí, pues entonces cogimos ese nombre. Pero realmente no es que, por ejemplo, nosotros somos la iglesia de Filadelfia, no es que seamos la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis. Sí. Pues ese nombre gustó, pues se puso. Es una rama de las que muchas hay, e incluso puedo decir que la iglesia de Filadelfia, por no echarnos flores, pero sí verdaderamente tenemos una de las mejores doctrinas que hay. Cierto. Filadelfia es de gitanos. Yo no soy gitano y estoy en Filadelfia. Sí, bueno, en realidad la iglesia de Filadelfia no es que la creó, vamos a ver, pero sí Dios le utilizó para crearla, para abrirla o para que naciera. La iglesia de Filadelfia no fue un gitano, fue una persona que se llama Le Cosset, francés, no era gitano, era payo. Lo que pasa es que Dios le puso, lo que hemos hablado, Dios busca hombres, no hombres que buscan cosas. Dios cuando tiene que buscar a alguien lo busca. No, él no improvisa ni nada se escapa. Es impresionante. Dios coge a hombres y este hombre empezó a predicar por los campos cuando iban los gitanos a vendimiar o a hacer tareas del campo, y él le puso Señor y a predicar a esas personas. Empezó a predicar, de ahí se levantaron ciertos hombres, ya sí verdaderamente son gitanos, que son los padres de nuestra misión,
como el hermano Emiliano, que está en la presencia del Señor, el hermano Jaime y algunos más. Y ellos empezaron a predicar el Evangelio por toda España, por Portugal, por muchos sitios, y nos constituimos la Iglesia de Filadelfia hasta el día de hoy. Mira, me viene esto. Vamos a nivel mundial de que ya no somos racistas, todos somos iguales. Igualdad. No voy a hablar de feminismo, ¿eh? Igualdad. No a la raza. Los gitanos. Sentís mucho rechazo, ¿verdad? A ver, yo puedo contar cosas de que me han pasado en mis carnes. Ciertamente, incluso puedo decir, mi mujer no es gitana, pero escucha, parece 7 gitanas a la vez, pero ella incluso ha visto realmente el rechazo en su persona por estar casado con un hombre gitano. De hecho, yo he tenido trabajos que a mí, mientras que no me han conocido como gitano, me han tratado fabuloso, pues los encargados me han subido de nivel, me pagaban mejor, pero cuando ya se han enterado que soy gitano, incluso los propios dueños me han echado del trabajo. Y me lo han tenido que decir así. Oye, por ejemplo, en una obra de construcción, que empezamos a hacer, era una empresa de fuera, de donde yo vivo, y el encargado conmigo era uña y carne, el dueño de la misma obra que estaba. Pero llegó el promotor, que era el dueño de la obra, me conoció, que era de Torrijos, y le dijo, o le echas o te quito la obra. Toma ya. Y de esas me han pasado varias veces. Hay rechazo, hay racismo. Hay rechazo, hay racismo, pero también tengo que decir que también que hay racismo y hay rechazo, hay gente que es maravillosa, hay gente que no tiene ningún problema cultural, que te tiende la mano, que te comprende, que te intenta, que se goza cuando ve tu cultura, incluso cuando tú ves la cultura del otro. Claro que sí. Eso se llama bendición. Asisto a iglesias gitanas. Estoy muy feliz. Yo no soy gitano, como decís vosotros, soy payo. Y de verdad, Dios me llevó allí de todas las maneras, habidas y por haber. Y en ese sentido también tengo algo que contar, pero si no, me extendería mucho. Y aquí lo que quiero es seguir preguntando a Lisardo. ¿Te parece bien que hablemos del suicidio? Un tema difícil, un tema escabroso, un tema, por desgracia, de actualidad. ¿Qué está ocurriendo con el suicidio? A ver, el suicidio hoy en día parece ser como que es algo que lleva mucho tiempo que esto está pasando, ¿vale? Pero ahora, como tenemos tantos medios y se están creando tantas leyes a favor del suicidio, luego vivimos en un mundo muy, muy atareado, muy ajetreado. La eutanasia, dices. Eutanasia, parece ser como que ya es un privilegio poderse quitar la vida, porque lo fácil es decir, tú estás triste, tienes un agobio muy grande, ¿quieres quitarte la vida? Bueno, pues hagamos una ley como que te ampare y nosotros... Porque a la hora de la verdad es algo egoísta. Yo saco una ley... ¿El suicidio es egoísta? Sí, el suicidio prácticamente a los que no quieren amparar a esas personas ni luchar por ellas, prácticamente es lo más fácil. Yo amparo una ley que te pueda suicidar y yo me lavo las manos. No, es que es tu derecho y es tu voluntad. Ya, pero escúchenme, si hablamos conforme a la Biblia... Dios es un Dios de vida. Dios cuando nos crea con un propósito y nos crea, incluso si es importante la vida, que nos crea conforme a su semejanza y nos da vida. Porque dice la Biblia que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios sí entiende el sufrimiento de la persona y Dios está muy interesado en el sufrimiento, en que una persona llegue hasta tal punto de no querer vivir. ¿De acuerdo? Pero es fácil encasillar a la gente y decir, bueno, es que esa persona mira cómo está en las drogas, está en el alcohol, o gente que entra en una depresión profunda o entra en un sufrimiento profundo y su salida más rápida, me quito la vida. Hemos visto un caso hace poco de una chica joven y yo he visto políticos encizañados en, sí, tiene que, porque eso es su derecho. Oiga. Su derecho. Sí, la libertad. Lo nombran así. No confundamos libertad con libertinaje. Eso es, muy bien. La libertad con el libertinaje no se puede... Hay que luchar por esas personas. Una persona con... ¿cuántos años podría tener esa chica? ¿20 años? ¿20 y pocos? ¿18, 19, 20? Una persona con 20 años que está en lo mejor de su vida tiene el derecho a quitarse la vida simplemente porque ha entrado en un bucle de sufrimiento y dolor que nadie quiere luchar, porque si se pusieran todos los medios al revés,
En vez de medios para que la gente se quita la vida, ¿por qué no ponemos medios para que la gente cauce y vuelva a la vida? Todo el dinero que se gasta en eso, ¿por qué no lo gastamos en lo contrario? Me voy a basar en el ejemplo que has lanzado. Una niña o un niño que tiene muchos dolores, tiene una depresión increíble, no puede vivir con esta aflicción, tanto física como mental. No lo soporta el dolor y llega a una edad y dice, solución, suicidio. Y le comenta, no lo hagas, no lo hagas, pero dice, no, vamos a ver, que te pase a ti. Sí. Yo tengo una argumentación que es, me quito la vida y dejo de sufrir. No te voy a decir que respondas. Si hay alguien que te esté viendo en estos momentos, ¿qué consejo le das? Un consejo en vez de una respuesta. A ver, mira, yo lo primeramente quiero hablar... Con estas características, alguien que nos vea con estas características, perdóname. Alguien que nos vea, y de hecho me ha pasado por teléfono de una persona que se intentaba suicidar, hablé con él y hoy vive. Amén. No es porque yo sea nada del otro mundo, sino porque Dios lo tocó a través de... me utilizó para tocar esa vida. Claro. Lo primero, la Biblia no enseña la palabra suicidio como tal, ¿de acuerdo? No verás en la Biblia una palabra que ponga suicidio. Si habla de lo que es otra cosa, que es, en vez de suicidio, homicida, es una persona que mata. Hay una ley, en la ley de Dios, que dice no matarás. Pero claro, cuando hablamos de no matar, tampoco, no es matar a alguien, pero tampoco matarme a mí mismo. ¿El suicidio es un homicidio? Sí, porque me estoy quitando la vida a mí mismo. En los dos casos vas al infierno. Bueno, ahí hay que ver un matiz muy grande, porque hablar del infierno a una persona que se va en el suicidio, tenemos que hablar primeramente una cosa. El Señor nos ha creado su imagen y semejanza. Sí. Siempre apuesta por la vida, porque Dios es el que da la vida y también el que la quita. Cuando Dios permite que alguien nazca, nace con un propósito. Y tú dirás, ¿y una persona que muere al mes? Bueno, el propósito de Dios no es que vivamos aquí. El propósito de Dios es que vivamos con Él para una eternidad. Amén. Porque después de una vida física hay una vida eterna. Aquí tenemos un propósito que hay veces que la gente con el suicidio intenta cortar el propósito de Dios. La Biblia enseña que Él está con el espíritu quebrantado, con el espíritu dolorido. Él está cercano a ellos. Él invita a que todos los cargados y trabajados se acerquen a Él. Él invita a que Él da descanso a aquellos que no tienen ninguna fuerza y le da fuerza a aquellos que no tienen nada. Pero siempre invita a venir a Él. Porque cuando tú te alejas de Dios, te estás acercando más a lo que te está produciendo dolor. Entonces, si tenemos la capacidad de influir en esas personas con amor, con cariño, con respeto, escuchándolos, no encasillándolos ni poniéndolos etiquetas, porque es muy fácil etiquetar hoy en día en el mundo. Poner una etiqueta, pum, es lo más sencillo. Fácil. Tú tienes una herida, gente que ha sido abusada, gente que ha sido maltratada, gente, por ejemplo, el bullying, caso de los bullying. ¿Cuántos niños se están suicidando porque hay gente que los pega? Y tenemos protocolos para todo, pero no amparamos a esas personas que son los heridos. Entiendo. ¿Qué pasa con esa gente? Pues Dios invita a toda esa gente a venir a Él, invita a descansar, invita a conocerle a Él, porque Él sí, dice la Biblia, echar vuestras ansiedades sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. ¿Qué puede pensar una persona, Alex, cuando su estado de ánimo llega hasta tal punto de decir, no quiero estar más viviendo, me voy a quitar la vida? ¿Qué se le puede pasar a una persona por su cabeza? De todo, Lisardo. Es un conjunto de cosas y unas evidencias tan desagradables que ¿qué le puede pasar? No sé, se pierde el respeto a sí mismo. ¿Es cobardía eso? Más que cobardía... Hay gente que lo denomina como valentía. Yo creo que han perdido la ilusión, las ganas de vivir, nada de amor, la ni propio, ni a los demás, nada. De tener propósitos, sueños. ¿Qué le pasa a una persona así? Yo creo que se menguan tanto y llegan a un estado tanto de bloqueo, porque también quiero decir una cosa, ya que estamos hablando espiritualmente, lo mismo que existe Dios, existe Satanás. Lo contrario a la vida, que es Dios, es la muerte. De hecho, cuando Dios venga, vencerá la muerte y la destruyó en la cruz del Calvario. Cuando Él venga y reine en la eternidad, la muerte también será lanzada al mismo infierno. De hecho, Jesús le dice a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. El diablo lo que intenta es que todo lo que sea contrario a la vida se produzca. Es la muerte, es el sufrimiento, es el dolor, la depresión, la angustia, las ganas de no vivir, de quitarte la vida. Es un padre de mentira. También influye. Pensamiento, no vales, no sirves,
no te quiere nadie, estás solo, estás sola, no vas a llegar nada en la vida, ¿para qué quieres vivir? Lo mejor, quítate la vida. Es la mejor idea producida en la mente que se puede hacer. No sirves para nada, no pintas nada en el mundo, quítate la vida. Ese es el pensamiento que tiene mucha gente suicida. Yo he conocido un caso de un buen amigo nuestro, una familia buena, opulenta, vivían bien, simplemente le dejó la novia. Le dejó la novia. Las rupturas amorosas son tremendas. Una persona estaba muy apegada a ella, perdió las ganas de vivir, perdió la ilusión, creyó que ya el mundo ya no servía para nada, se terminó suicidando. Es duro esto. Es duro. Entonces el enemigo también juega su baza. Entonces la iglesia, hablo ya de la iglesia, tenemos que estar preparados para este tipo de casos. No podemos decir, bueno, no, orar, sí, está buenísimo orar, pero también tenemos que saber tratar. Claro. Tenemos que, aparte de ser como una especie de psicólogos espirituales, saber guiar a la gente, hacerla salir de ahí, enseñarles que hay una forma mejor de vivir, que hay aliciente, que se puede salir de la depresión, que se puede salir de la angustia, de ese frustramiento que hay dentro de una persona, de no querer vivir. Eso yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona. Estos pensamientos, por lo tanto, son provocados por los demonios. Aparte de provocados por los demonios, también está provocado por una sociedad que vivimos que, aunque no lo queramos ver, es cruel. Es muy cruel. No todo viene del demonio, ¿verdad? ¿O sí? Todo lo que proviene del mal, detrás está él, aunque no sea directo. Directo e indirecto siempre está detrás el diablo, ¿vale? Porque cuando hizo pecar a Adán, todo este abanico de cosas que estamos hablando son producidas por el pecado, ¿de acuerdo? Entonces, la sociedad también es muy cruel. De hecho, mira, yo lo digo al contrario, los animales hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien, hay que tenerlos en su... Incluso se los quiere mucho. Claro. Hay gente que cuando pierde un animal que ha convivido con ellos, lo pasa muy mal. Mi mujer lo pasó muy mal con un perro que tenía. Pero hemos encasillado, por ejemplo, vemos a un perrito y lo rescatamos, lo alimentamos, lo sanamos, lo lavamos, pero vemos una persona tirada en la calle y lo dejamos. Y pasamos de ella. Incluso decimos, se la habrá ganado el estar ahí. Por eso está así, a saber lo que ha hecho en su vida. Y yo pregunto, o sea, si tienes la capacidad de a un animal tomarlo, gastarte tu dinero, cuidarlo, darle de comer, sanarle si está herido, darle cariño para que el animal se sienta que tiene afecto, y no somos capaces de hacerlo con una persona. ¿Cuántas veces has escuchado ya, en el caso de los perros? Hablo de perros como puedo hablar de... Sí, en el caso de los perros. ¿Cuántas veces has escuchado ya, bueno, lo que me da un perro, cómo me cuida un perro, jamás me lo ha compartido un humano? Nadie me ha tratado tan bien como un perro. La esencia de un perro es de mucho más amor que la de un hombre. Hombre, partiendo de una base de lógica, un perro no te va a discutir, un perro no te va a dialogar. Es creación de Dios. Sí, pero un animal, no hablamos de perro, un animal en sí es un animal. Cuando Dios creó al hombre, le puso sobre los animales. Entonces, una persona sí te va a dialogar, una persona puede estar a su favor o puede estar en contra. Lo que yo creo que lo que encuentra una persona en un animal es el dominio total que tiene sobre ella, sea por afecto, sea dominio. El dominio. Totalmente de acuerdo. Pero a una persona no la puedes dominar en cierto caso. Hay personas que sí son dominadas por otras, ¿de acuerdo? Por fuerza, por violencia, por capacidad. Al humano le gusta imponer. Imponerse, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que un animal es más fácil llevarlo, porque al fin y al cabo... Haces todo al otro, arriba y abajo. Tú ponte aquí, le pones su comedero, le das 4 paseitos, no se va a molestar. Hagas lo que hagas. Si te tiras 4 días sin venir a casa y el animal no te ve, cuando llegues a casa no te va a echar la charla. Pero si tú estás con una pareja y te tiras 4 días sin venir, la charla la vas a tener seguro. Sí. Creo que es más eso que otra cosa. Pero cuando tú realmente tienes el afecto de una persona incondicional, el cariño, la comprensión, la unidad que puedas tener con otra persona afín a ti, los gustos, yo creo que no es comparable. No es comparable. En ningún aspecto. Las personas afines asisten y te las manda el Señor. Claro.
¿Qué le está pasando a la juventud con el suicidio? Pues creo que lo que le está pasando a la juventud en el suicidio, una de las cosas que creo que se puede apreciar, vivimos en una era donde la privacidad ya no existe. Eso para empezar. No. Luego tenemos una sociedad en la cual la imagen se ha potenciado por 1000. Lo que se llaman influencers. Sí. La influencia es algo que se está sacando de la realidad. Gente que vende algo fuera de la realidad, lo ha masificado y todo el mundo lo quiere ver y quiero ser como él. Cuando no llegan a esas expectativas, que no es una realidad, es una ficción. Sí. Al final es contenido para entretener a la gente o para dar una imagen que realmente esa persona no vive así 24 horas al día. Entonces, claro, eso todo entra por el ojo. La generación que tenemos hoy en día es muy visual. De hecho, antes nos entreteníamos con una peonza, unas canicas y éramos felices. Sí. Hoy en día lo primero que te pide un niño es un teléfono o una tablet. Mucho contenido. Como mínimo. Contenido. Todo eso está llevando a una generación pues, que se le ha metido un estereotipo en la cabeza que no es. Y todas esas cosas, por ejemplo, hoy un niño pega a otro y lo que se quedaba antes en un grupito de amigos, hoy en día lo que pasa aquí lo pueden saber en la otra parte del mundo. Sí. Eso humilla, eso veja, eso te hace sentir mal. Y creo que en esta sociedad que estamos viviendo, lo que hace que la juventud se pierda muchísimo más. Muchísimo más. Cierto. Una sociedad de mucho consumismo, y contra más tienes, más quieres. Sí. Si no me lo das, me enfado. Materialismo. Materialismo puro y duro. También un consejo para la gente con depresión. Pues mira, y con ansiedad también. Mira, con la gente con depresión y ansiedad, yo les doy un consejo a la gente. Lo digo porque yo muy cercano a mí he vivido con una persona con ansiedad, ¿vale? Y sé lo que es eso y no se ha tomado ni una pastilla. A ver, no quiero decir, no vamos a ser extremistas, no. El extremismo no es bueno en ningún sentido. Así es. Hay gente que es profesional, que sabe tratar estos temas, pero yo doy un consejo bajo mi vivencia. Para que no haya adicción. Exactamente. A esto que te refieres. Exactamente, porque ahora la verdad, una depresión o una ansiedad o una persona que psicológicamente no se encuentra muy bien a la hora de anímicamente, pues claro, lo más fácil es toma una pastilla. Claro. Me deja medio oído, pero no me soluciona el Porque problema. entonces ya es droga. Claro, el problema está ahí. El problema no me lo soluciona la pastilla. Para un dolor de cabeza sí, para un dolor de pierna también, pero para el dolor en el alma, eso no lo sana nadie. Entonces, ¿dónde yo creo que está la solución? Yo he visto a una persona con mucha ansiedad y he visto buscar al Señor con una intensidad tremenda, ¿vale? No se ha tomado una pastilla. Hemos ido psicólogos, pero no han conseguido nada. ¿Sabes quién lo ha conseguido? Dios por mediación de la oración. Amén. Porque el que tiene un encuentro con Él, no solamente un encuentro yendo a una iglesia, por una alabanza, por un predicador, no. En tu alcoba. En tu alcoba. Rincón privado. En tu intimidad. Una relación se produce cuando hay intimidad. Cuando tú conoces a una persona es cuando tú tienes relación con esa persona. Conoces sus gustos, conoces su forma de actuar, su carácter, su forma de amar, su forma de pensar, lo que le gusta, lo que le disgusta. Eso se produce cuando hay relación. Cuando tú tienes relación con Dios, te puedo asegurar que no hay ansiedad que pueda con esa persona, que no hay depresión que pueda con esa persona. Me pasó un caso que es muy amigo mío, un joyero, pues yo fui a verle y de la noche a la mañana perdió la casa, se arruinó muy mal, muy mal. Inclusive tuvo pensamientos de suicidio, luego me lo contó a posteriori, después de conocerle, y mira lo que pasó. Él no sabía por dónde tirar y yo dije, al principio de conocer, mira, te voy a decir una cosa, vas a hacer esto. Digo, te vas a ir a tu alcoba. Ya has probado todo y no te va bien. No me va bien. Pues vas a probar esto. Digo, por la noche te vas a ir a tu alcoba, vas a poner una silla y vas a pensar que Jesús está ahí. Y vas a hablar con Jesús como hablas conmigo. ¿Y qué pasó? Bueno, al cabo del tiempo, él lo empezó a hacer, ha ido recuperando y todo, y otra vez que le visité a la joyería, había otra mujer y dijo, gracias a este hombre, hoy tengo vida. Y digo, no, Jesús, gracias a mí no, gracias a Dios. Amén. Dice, sí, gracias a ti también, porque Dios te ha usado a ti, porque todavía sigo haciendo lo que me dijiste, Lisardo, porque yo había decidido que si eso no me funcionaba, me iba a quitar la vida. Qué bueno. Dice, desde que lo hago, siento a Dios conmigo,
me ha sacado de la depresión, me ha sacado de la ansiedad. No me importa tanto el tener más o el tener menos. Y soy una persona, no solamente me ha sacado eso, sino que ha colocado en mi vida gozo, paz, felicidad. Soy un hombre feliz. Porque Dios cambia el lamento en baile. La felicidad es Dios. Totalmente. Y la prosperidad no empieza en el bolsillo, empieza en el corazón. Amén. Qué conversación tan intensa, Lisardo. Yo te preguntaría muchas más cosas. Te he pedido, sí, algunos consejos y quiero otro. Después de todo lo que hemos hablado, lo que has respondido, de lo que has vivido y de toda tu vida, si tuvieras que aconsejar a niveles generales, ya no de estos temas, sino de todos, a alguien que no conoce al Señor y que sí le conoce, algo, ya te digo, muy generalizado, ¿qué consejo trasladas a los demás? Alguien que no conoce y que sí conoce. Sí, a todo el mundo, un consejito, y especialmente para los que no conocen, hay que reconocerlo, para los que no. A ver, mis consejos dentro de la humildad no son infalibles, eso para empezar, pero sí me gustaría decir que yo sé lo que es estar sin Dios, porque yo no nací con Dios, y yo era católico, no digo que los católicos sean malos, ni mucho menos, tengo muchísimos amigos católicos, pero mi religión yo la conocí por lo que se llama de padres a hijos, lo que España pasa mucho, tenemos un país que somos muy tradicionales, de tradiciones, muchísimo. De padres a hijos. Yo les insto y les animo a los oyentes a si que realmente quieren conocer a Dios y quieren ellos experimentar lo que yo estoy diciendo, si es verdad o es falso. Estoy tan seguro del Dios que yo predico y que el Dios que creo, que si quieren conocerlo, Dios no es un Dios que te pone protocolos, no es un Dios que te pone normativas, es un Dios que quiere tener relación con el hombre. No te condiciona. No te condiciona. ¿De acuerdo? Vale. Si hay algo que te condicione Dios, es con una voz potente diciéndote, no vayas por ese camino. Muy bien. Es lo único que te va a condicionar Dios, pero sin obligar. Las consecuencias luego pueden ser buenas o malas dependiendo de las decisiones. Pero si quieren conocer a Dios no hace falta tener una oración ni una retórica. A Dios se le conoce en la intimidad. En un cuarto. No hace falta ir a un templo, ni hace falta hacer el camino de Santiago, ni ir al Vaticano, ni ir a una procesión. No. Simplemente en tu habitación. Habla con Dios. Exprésale tu corazón. Abre tu mente al Señor. Escudriña las Escrituras. Y si en un tiempo tu vida no cambia, me llamas la atención. Tengo esa experiencia, ¿eh? Iba a decir que se me eriza el vello. Me dan escalofríos. No me voy a despedir, no nos vamos a despedir sin decirte lo siguiente. ¿Cómo es Dios íntimamente hablando? Un padre. La definición de Dios es un padre. Porque la palabra Dios parece como, es verdad, una deidad que está por encima de todo. Pero cuando hablas de un padre, ya no le ves como una deidad, le ves como alguien cercano. Como alguien que le necesitas en el momento de necesidad. Como alguien que eres capaz de buscarle, sea cual sea la hora, la puerta siempre está abierta. Es como el cariño que has recibido desde que naciste incondicionalmente. Es el consejo que necesitas cuando la vida te es un caos y te da luz. Es un abrazo cuando te sientes solo. Es un beso cuando no te lo esperas. Es una llamada de teléfono cuando nadie está contigo y de repente te busca simplemente porque quiere saber de ti. Es un padre. Por eso dice, busca, cierra tu puerta y en la intimidad tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero está hablando de que él manifiesta su paternidad. Jesús enseña a orar en el Padre Nuestro diciendo Padre Nuestro. Porque a Dios se le busca como un padre. Y cuando le encuentras como padre, te das cuenta de cómo te ama como hijo. Te sientes la persona más realizada, te sientes la persona más gozosa, te sientes primeramente conociendo que es tan grande, que se haya podido fijar en alguien tan pequeño como nosotros. Y es el concepto que la gente tiene equivocada. Hemos vendido tanto ese estereotipo de Dios que la gente ya no sabe en quién ha creído. Claro. Pero cuando tú encuentras a Dios como Padre, cambia mucho la historia. De hecho, hablando de
depresiones, de suicidio, de todo que somos. Muchos hombres de la Biblia poderosos en Dios, gente que ha hecho descender fuego del cielo, gente que ha caminado con Jesús, ha tenido depresiones, ha tenido pensamientos de suicidio, incluso algunos se han suicidado. Pero el que ha vencido ha sido la persona que se ha depositado en las manos del Señor. Elías descendía fuego, pero también Elías pidió la muerte. Pero sin embargo Dios le hizo dar vida. Por eso el Señor siempre dice, tú estás cargado, estás cansado, tienes debilidad, estás angustioso, tienes un problema, o inclusive te va la vida muy bien, ven. Y hace un llamado a todos los que estéis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. Dios es la solución. Para todos sí. Es la solución definitiva. Totalmente. Para finalizar, Cristo viene Pronto. muy pronto. Tal como estamos. Nos hablan de fechas, pero no las sabemos. No, la Biblia no nos habla de fechas. Maranata. Nos habla de que Cristo viene. Amén. Unas palabras finales. Termina tú. Pues nada, ha sido un placer poder tener esta reunión con mi hermano Alex y Amén. con todos los oyentes. Espero que esta grabación os haya servido de mucha bendición. Sí, daros el consejo de que busquemos más al Señor porque los tiempos no son buenos. Indaguemos en la palabra del Señor a ver si hay verdad. Y yo os puedo garantizar que cuando uno busca a Dios y se encuentra con el Dios que se hace Padre, te puedo asegurar que no lo cambias por nada en el mundo. Aleluya. Soy padre, soy marido, soy persona que tengo muchos deseos, proyectos, tengo mis hobbies, tengo mis ilusiones, tengo también mis derrotas, mis fallos, pero cuando uno conoce a Dios, entiende que Él está por encima de todo. Sin duda alguna. Y como dicen los gitanos, hermano Lisardo, te camelo. Igualmente, Alex. Que Dios Muchas te bendiga. gracias.